Bueno, amigos de Facebook, Belén y yo organizamos esta charla con la escritora Verónica Murguía para hablar sobre algunos de sus libros y sobre el proceso de escritura, sus influencias y otras cositas de nerds amantes de la fantasía. Este, por ahí vemos a Belén y Verónica. Me gustaría que comenzáramos con uno de tus libros con el que yo creo que es tu libro más ambicioso, que es Loba, Sí, que ganó un premio muy importante en España. sí, Y este es un libro que es muy interesante porque tiene una investigación muy profunda acerca de la Edad Media, pero también acerca del lenguaje, ¿no? Tiene una búsqueda estética muy interesante también. Me gustaría que nos dijeras cómo surgió Loba. ¿Recuerdas en qué momento te vino la primera idea para esta novela? sí, es que probablemente, bueno, me ha pasado algunas veces que las novelas se, se suscitan las primeras imágenes debido a un paisaje. Y yo soy del DF, entonces no tengo mucha experiencia con la nieve ni nada, pero tuve una residencia para escribir en Canadá. Y entonces, pues la nieve sí, la manera de reconocer a un latinoamericano de un canadiense cuando nieva es muy fácil. El latinoamericano empieza a correr con la lengua de fuera para ver a qué sabe, cachar los copos, y los canadienses se tapan la cara y piensan que ya empezó y que qué horror. Entonces, ese entusiasmo latinoamericano realmente dura muy poco. Los que estábamos ahí a la semana ya estábamos impresionados de la cantidad de nieve, de la cantidad de capas de ropa que tenías que usar, de el frío que había, se te pegan las pestañas, te tienes que tapar las orejas, tienes que salir con guantes, te sientes como el Grinch con las manos como peludas, andas como una cebolla. Y entonces en esos días de que la nieve tapaba todo y todo, me imaginé, porque estaba atardeciendo, que atardece muy temprano, el sol estaba bajando sobre los árboles y me imaginé que estaban incendiados. Entonces me imaginé precisamente como un bosque incendiado, pero un bosque en invierno incendiado. Entonces me imaginé un dragón y bueno, pues ahí ya empezó todo. Ok. Y otra cosa que es muy interesante son los nombres, porque parecen nombres pues inventados, pero si uno se pone a buscar, resulta que muchas son palabras del español Sí. que en algunos casos ya no se usan, ya son palabras muy arcaicas, pero son palabras que existen en nuestra lengua. ¿Te gustaría hablarnos sobre el significado de los nombres? ¿Cómo eliges los nombres de los personajes? Por ejemplo, vamos a poner, hay un esclavo en las primeras escenas que se llama Sinife, que anda muy espantado. Sinife es mosco en castellano, es mosquito. Entonces, yo no lo quería llamar mosco, y ya sabía yo que los moscos también se les llama Sinife. Lo que pasa es que me gusta mucho el diccionario y me gusta mucho el español. Entonces, por eso se llama Sinife, Jara, es, puede ser, pueden ser unas, flechas o puede ser una jarra, bueno, la misma soledad, su nombre significa, pues eso, la condición de estar solo, y también me daba la posibilidad de llamarla Sol, porque tiene el pelo rojo, o sea, como jugar un poco. Eh, Sí me gusta mucho el castellano. Por ejemplo, Tagaste es el nombre del lugar donde nació San Agustín. San Agustín es un escritor con el que yo, como soy mujer, tengo muchos problemas, pero como soy escritora, tengo también mucha admiración por él, porque escribía muy bien. Entonces, pues, para que como Tagaste se educa en un lugar que equivaldría a Bizancio, decidí darle un nombre que tuviera como una resonancia de esa época, entonces escogí Tagaste, que es el pueblo donde nació San Agustín. Beogar es
un nombre, Beowulf, una de las posibilidades del significado de ese nombre es el lobo de las abejas. Y Beogar sería un poco la casa del oso. Y pensé, ay, pues estaría bonito. Esa es una palabra inventada, por ejemplo. Pero Fura significa eh, Marta, hurón, en catalán, que pues es muy cercano al castellano. Fum significa humo en catalán también. Así, o sea, y hubo palabras que son tan arcaicas que tuve que sacar. Por ejemplo, el guante de la cetrería se llama lúa, pero ni siquiera aparecía en el diccionario, solo en los libros de cetrería, entonces lo saqué porque pues nadie lo iba a encontrar y yo no quería someter al lector a la experiencia de buscar algo y que no estuviera. Entonces, pues más bien todo se deriva de que tengo una pasión por las palabras así tremenda, que me gusta mucho el diccionario. Siempre me ha gustado asomarme al diccionario y cada palabra nueva me entusiasma. Ujú. Y si aprendo una palabra nueva en inglés, quedo feliz, y así. Y los nombres de los tungros, Aibar, Jubilay. Esos son nombres uigures, es el idioma de los mongoles. Ujú. Este, el uigur hay muchos nombres así como Jubilay. El ay es una terminación usual y entonces, pues me puse a buscar nombres que me gustaran de los tungros. Incluso fingí que me iba a ir a Mongolia en unas vacaciones y entonces andaba viendo cómo se decían las palabras. Dice que iba a ir a Ulan Bator, según yo, ¿ves? Entonces era toda una cosa loca porque pensé, ¿qué haría si me tuviera que ir a Mongolia? ¿Qué me llevaría en el equipaje? ¿Cómo se llama la moneda? Que la moneda tiene un nombre que parece de libro de Tolkien, pero de los malos de Tolkien, porque la moneda se llama Togrog. Y lo que tienen ellos en casi todas las plazas donde tienen un héroe, pues en realidad tienen un caballo. Y la bebida nacional está hecha a base de leche de yegua fermentada. Todo es alrededor de los caballos, no son los verdaderos nómadas de este mundo son los mongoles. Y pues los túmulos son directamente ecos de los mongoles, ¿no? Ecos anteriores, porque en realidad en el momento en el que ocurre Loba, que es un supuesto siglo octavo, pues todavía no llegaban los mongoles a Europa. Pero son las formas de vivir que cambiaron muy poco en los nómadas hasta que se establecieron en China. Y entonces, estos nombres sí están tomados, así como el nombre del dragón, están tomados del dios axial de los tungros, de los mongoles, que es Tengri, que ellos dicen Tenger o Tengri. Entonces, incluso también leí un libro que me encantó de un chino contemporáneo sobre Mongolia y sobre cómo los mongoles actuales aprenden a cazar siguiendo a las manadas de los lobos. O sea, como que hay una cosa de imitar a los lobos. Los lobos cazan en bola, en manada. Eso de lobo solitario es una falacia. Los lobos son animales muy sociales. Es muy raro que haya un lobo o loba solo. Y cazan en manada y los mongoles suelen aprender a cazar de acuerdo al modelo de los animales, porque es un modelo muy eficaz. Entonces lo siguen. Entonces, bueno, yo leí eso y caí desmayada. O sea, el libro se llama Wolf Totem de Chang Rong y quedé fascinada. Aprendí de lobos, de mongoles, de caballos, de halcones, lo que no he aprendido en la vida, aunque ya tenía yo mis intereses y mis inquietudes, y fui muy feliz mientras averiguaba todo eso. Me divertí muchísimo. Ujú. Y en Sí. este, bueno, creo que ya, ha sido un poco, un poco demasiado de mi parte, entonces, Belén, ¿tú quieres preguntar algo? Para no estar aquí, este, nada más entre nosotros, ¿quieres preguntar algo?
Quería preguntaros un poco sobre Cuervo con Soledad. ¿Qué querías preguntar, corazón? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Hay algún interés romántico entre ellos? ¿O por qué no se desarrolló de otra manera? Sí hay un interés romántico. Yo creo que hay amor. No, bueno, no, yo como que creo, pues yo soy la confidente de los personajes. Hay amor, lo que pasa es que Soledad prefiere conservar la virginidad, es una razón que no entiendo, pero las tradiciones de muchas religiones exigen la virginidad de las mujeres para entregarlas como intactas a labores más elevadas, entre ellas la guerra. No sé si se acuerdan ustedes, pero Atenea es virgen. Uh-huh. Y Artemisa. Atenea, Sí. Artemisa es virgen. O sea, Artemisa no solo es virgen, sino que es una virgen que defiende su virginidad con las armas o con sus poderes que son poderes divinos. Por ejemplo, un día un pobre Acteón la vio cuando se estaba bañando desnuda en el río y se enamoró de ella y lo convirtió en siervo y los perros, sus propios perros, lo mataron. Atenea igual. O sea, el Buda, después de que era un príncipe y se hartó de la carne y de los placeres y las riquezas y todo, y se fue por el camino de la iluminación, le dejó de importar el sexo. Entonces, yo me quise atener a esas leyendas, entre las cuales está la Virgen del Unicornio, y pues sin entender por qué es tan importante la virginidad en las religiones, y les repito, no hay que echarle la culpa a la iglesia, porque la iglesia solo siguió con el rollo que traían ya otras religiones anteriores, como la griega, pues la mantuve dentro del eje rector del mito. Y porque me interesa también proponer un tipo de amor al mundo que no pase por lo sexual, aunque está un poco extraño eso, yo lo sé. Y hay un montón de gente que se enojó conmigo por eso, ¿tú crees, Belén? O sea, porque no se llevó a cabo porque el romance no termina felizmente para ellos, aunque sí se lo merecen. Recuerdo que Mario y yo estábamos emocionados con ese ship. Pues estamos muchos ships caros, ¿verdad, Mar? Yo tenía el ship Nos Ámbar gusta Cuervo. el ship. Ámbar Cuervo. Ah, no, sí, era una posibilidad ese ship. Ajá, Era una posibilidad, pues ahí se ve en la novela que a Ámbar le gusta mucho él, ajá. ¿no? Pero él anda totalmente aturdido, el pobre sujeto de derecho, porque pues como despertó un dragón, que no es para menos, yo estaría aterrada, yo a duras penas, él es una persona a la que los acontecimientos le afectan muchísimo y no se da cuenta mucho, aunque sí quiere Ámbar y todo, pero es un ship muy, muy posible, ese quedarían muy bien emparejados porque además a los dos la idea de la corte y eso no les gusta. Y tienen una relación con la naturaleza y con la magia muy cercana. Ujú. En cambio, a Soledad la magia le produce un poco de cosa. Hasta el final es cuando ya entiende que es parte del mundo, de la energía del mundo, de todo eso. Entonces sí es un ship posible. Sí. Y pensando en lo otro que mencionabas de la virginidad, por eso el mago Espinela en algún momento los regaña y les dice, pero ¿por qué están diciendo que si se va a ser mujer o no? Ya es una mujer, dejen de... y eso que es el mago más distraído de todos. Sí, sí. Sí, ellos tampoco saben por qué es eso. Como tanta gente nos preguntamos por qué los sacerdotes tienen que ser castos, o sea, eso se me hace absurdo. Pero también, por ejemplo, las novicias budistas son castas.
a mí me asombra mucho, pero probablemente sea porque el poder del sexo es tan enorme que hay épocas en la vida que supera en interés a todo lo demás. Y no nos hagamos. Claro que ocurre que te enamoras y las calificaciones, el trabajo, la familia, todo te importa un rábano, porque estás enamorado. Entonces probablemente hay ahí un temor reverencial por los poderes del amor de pareja que desconciertan un poco a los religiosos, que prefieren que estar controlado eso, ¿no? Hay ciertas sectas, incluso hindúes y chinas, que dicen que los varones no deben de eyacular porque se les va la energía, cosa que yo, pues me sorprende un poco, ¿no? Pero lo toman muy a pecho en el tantra, yoga y eso. Es un misterio para mí, ¿eh? Yo solo decidí seguir las líneas rectoras de un mito muy antiguo que me gusta mucho, que es la Virgen y el Unicornio. Sí. Y aunque no hay como una concreción de ese romance entre Soledad y Cuervo, lo que sí hay en el libro es un gran amor hacia los animales, ¿no? Eso me gustaba mucho, cómo describes al halcón de Soledad que se llama La Gris, al caballo que se llama Fu, y todos los animales que van detrás del unicornio, los linces, los lobos, las aves. ¿Cuál es tu relación Sí. con los animales? Pues los animales son lo que más me gusta de todo. Los animales y el agua. No me confundo, o sea, no creo que ni son mascotas, ni son humanitos diferentes a nosotros porque estén peludos, son auténticamente otros seres. No sabemos qué qué sucede dentro de sus cabezas, o sea, yo no sé qué pasa dentro de la cabeza de mi gato. Para mí mi gato es un misterio y es un misterio el gorrión que está en la banqueta y es un misterio todos los animales que nos rodean. Y mis relaciones con el mundo natural son muy pasionales de mi lado. Quiero decir con esto que me parece lo más bello que hay en la creación son los animales, la luz y el agua. Luego las plantas, pero en general, así hay gente que se apasiona por los fenómenos meteorológicos y eso. Yo no, yo por los animales y por las plantas más humildes, por cualquier árbol y pasto y eso. Todo eso me impresiona muchísimo. Y a los animales los amo. Si tuviera yo muchísimo dinero, me gastaría todo ese dinero en el bienestar animal. Y ya sé que eso es, mucha gente se enoja si dices eso, pero bueno, pues sí, amo a los animales. Ahora que mencionas las plantas, me vino a la mente también el fuego verde, en donde los árboles tienen una presencia importante, Luner tiene una relación muy especial con un árbol, Sí, el bosque se desarrolla en Broselandia, sí, es una historia medieval como más del norte, digamos, porque el ambiente es como si en Loba tenemos esas montañas y esos valles, en el Fuego Verde pues está el bosque, ¿no? Y el mundo de los sí, elfos también, a donde sí, raptan a Luned. sí. Es un libro muy, muy, sí, muy germánico. Yo no me di cuenta hasta que fui a Alemania. Hubo una gira, ¿no? Que era todo así, yo me equivocaba todo el tiempo, iba donde no era, se me olvidaba el abrigo en el museo, puras cosas así. Pero los alemanes fueron muy gentiles y me invitaron. Y en una escuela preparatoria en el último año, era una escuela súper especial porque está en una isla y la escuela es alta, así como una torrecita. Entonces me dijeron, te vamos a llevar a la isla de la Fata Titania, de la Fata Floresta. Y yo la verdad me quedé de a mil. Aparte, los chicos se reían mucho con el episodio del sapo. Eh, Creo que no hay la palabra sapo así en alemán. Es como decir el rano, ¿no? O
como decir la zapa o algo así. Hay ahí algo de género que yo no entendía. Y la traductora hizo una maroma bonita y le puso cróter, hijo, no sé qué. Y se reían mucho y les parecía todo absolutamente natural. Que se llamara liso. Luego supe que de pura chiripa le atiné a un poema de Goethe que se llama El rey de los alisos, que un elfo se roba a un niño, pero eso fue una chiripa total porque me gusta el nombre aliso. Me fascina, me encanta, me parece un nombre de árbol precioso. Y resulta que todo lo que yo puse ahí es absolutamente germánico y ellos están muy contentos y me decían que bueno. Y yo les dije, doblemente bueno porque la verdad es que no lo hice a propósito, pero estoy fascinada y estuvo padrísimo. Y sí es un libro muy germánico, muy septentrional, muy del bosque, muy de los árboles y todo. Y también eso me dio gusto, que como que le atinara, que no fuera falso, que estuviera bien. También pasó con Loba, porque yo nunca había ido a Madrid antes de la premiación. Entonces, pues está padre, ¿no? Que no conozcas un lugar, pero lo describas después de tanto leer y leer y leer, que lo describas con cierto tino y entonces, no te digan así como estamos diciendo nosotros ahorita, los mexicanos, de un libro que se llama American Dirt, que pinta un México que no existe, que es un México que es más bien un pedazo de California, de Venice, y que la gente se enoja mucho porque ni los nombres se atienen con lo fácil que sería preguntar, ¿no? Pues ya a mí no me da pena preguntar, yo soy capaz de estar incordiando a la gente para que me digan un nombre, que un dato, lo que sea, no me cuesta ningún trabajo y aparte me gusta leer. Entonces sí es un libro muy germánico. Y ahí están los árboles, por lo que también siento una pasión bastante así de besuquear árboles, ¿eh? ¿Y te enteraste de cómo se percibió a ese autor misterioso que escribió Loba después de la premiación? Porque al premio, en el premio se entra de manera anónima, ¿no? Sí, creían que era un hombre y creían que era un profesor, tal vez de ascendencia latinoamericana o latinoamericano, profesor de historia afincado en España. Entonces, ay, sí, quedé muy feliz, muy feliz. Yo que pues, la verdad es que castillos españoles yo no había visto porque yo nada más había estado en España una semana en Barcelona. Entonces había visto, sí, un museo de historia románica y gótica, pero no había visto ningún castillo español en toda mi vida. Y no he ido a Asturias, que es donde más o menos, según yo, transcurre la novela. Y no, pues no había ido. Entonces me dio un ataque de felicidad y a ellos les dio un ataque de extrañeza. La señora de la colonia Nápoles, una señora que no tiene licenciatura, llegar ahí, ¿verdad? Pues como que dijeron, pues, ¿qué onda? Pero pues para mí mejor, porque pues yo quería escribir una novela europea, que no significa que yo sea malinchista, todo mi periodismo trata sobre México, ¿no? Pero yo quería escribir una novela europea. Bueno, siempre ando escribiendo novelas europeas, ya no sé ni qué voy a hacer. Y nosotros seguimos, porque Sí, está muy buena la plática. Además, contigo se pasa volando. Y justo ay, eso nos lleva a mencionar que varios de tus libros están traducidos a otros idiomas. Si no me equivoco, Aulilla y el Fuego Verde al alemán, Aulilla al portugués también, si no me equivoco, ¿no? Y al italiano, El Ángel de Nicolás. sí, Y uno de los cuentos transcurre en sí, Italia, en Sicilia. Entonces, parece sí. que, parece que los libros te han llevado de viaje también, ¿no? ¿Has visitado los El lugares? libro va. Ahora, Sicilia todavía no conozco. Yo quiero conocer Apulia y quiero conocer el castillo. La portada del libro en italiano tiene el castillo de Federico II de Sicilia en la portada, visto desde adentro, desde el patio del cortile, como le llaman ahí, pero así desde abajo para arriba. Entonces se ve el cielo como un octágono. Y yo no conozco, todo me lo he imaginado. Entonces,
Algún día iré, yo creo, cuando se quite la pandemia, oigan, cuando ya todos tan siquiera nos podamos saludar, supongo que podré ir, tendré que escribir otros libros para poder ir. Pero aunque uno no esté en esos lugares de manera física, sin duda los visita mediante los libros, ¿no? Cuando salió Loba, un crítico Sí, español escribió algo que me pareció muy interesante sobre Loba. Bueno, primero dijo que era de las mejores novelas en español que había leído, y yo estoy de acuerdo con eso. Y también dijo, ay, qué gracia. que para él una virtud de Loba es esa creación de la realidad de las palabras, ¿no? Y entonces me pareció muy acertado porque uno va mediante Loba a esa edad media, este, temible, pero también muy hermosa en algunos aspectos, y uno puede sentir el olor de los caballos, de los muertos en los campos de batalla, de me llamaba mucho la atención que describías el olor de la grasa del cabello de la gente. Sí, sí. Es que imagínate, o sea, nosotros, en primera que somos mexicanos, entonces por lo tanto somos aficionados al baño, ¿no? A lavarnos el pelo, etcétera. O sea, cuando vas a otras latitudes y la gente se lava menos el pelo, te das cuenta, o sea, lo sientes, e incluso a veces lo resientes, ¿no? Y imagínense una época en la que la gente a veces se bañaba una vez cada 2 semanas, una vez al mes, los muy cristianos se bañaban una vez al año, era una cosa tremenda aquello, entonces ha de haber olido muy fuerte. Eso dicen todos los historiadores. Ha de haber sido una peste intolerable y al mismo tiempo el contraste de entrar a un lugar limpio, digamos, imagínense entrar después de estar en una ciudad toda, pues la verdad, maloliente, en la que decían las ordenanzas medievales que la gente tendría que tener un tonel de agua en la entrada de su casa por si se incendiaba. Y la gente aprovechaba para mojar cáñamo, para poder trenzar luego cuerdas, porque todo esto la gente lo hacía más en su casa que lo compraba. Era preferible tener una pequeña industria en la casa, ¿no? Y el cáñamo se pudría en el agua, más la letrina, más el matadero que a veces era adentro de la ciudad. Era una peste de humanidad insoportable. Ahora imagínense entrar de esa peste a un castillo donde todo ha sido lavado y donde el piso está lleno de paja fresca y flores. Ha de haber significado un contraste, haber representado un contraste muy fuerte en la experiencia. El otro día estaba leyendo por centésima vez Sir Gawain y el Caballero Verde, y es muy impresionante cómo se hablan adentro, ¿no? A mí es un poema que me cuesta trabajo leer porque hay muchas descripciones de matanzas de animales. 3 veces sale el Caballero Verde a cazar y les va a enferiar a los animales y yo me pongo pues de bastante mal humor. Pero el contraste es regresar de la sangre y todo eso al castillo donde todos están tratando de hablar con cortesía, ser amables, portarse gentilmente con los demás. Esto es bien importante. Este es el proceso de civilización. Ir de la vida en sus contrastes más duros de muerte y dolor y todo eso, al deseo de la cortesía y del trato dulce y amable y de tratar de anticiparse a los deseos de los demás y tratarlos con hospitalidad. Eso es muy bonito y es un esfuerzo muy laborioso en la Edad Media. Los griegos ya lo sabían, los romanos ya lo sabían y los medievales lo tuvieron que aprender de -10, porque aquello cuando se cayó el Imperio Romano fue un desastre, ¿no? Entonces, aprender como desde levantarse así a convertirse en un ser humano poco a poco, probablemente eso es lo que me da tanta ternura y que le echaban muchas ganas. De repente le salía pésimo, pero había siempre este deseo de la cortesía, del buen trato, de la belleza, ¿no?
y está muy reflejado en la arquitectura y eso sí les quedó padrísimo. No hay cosa más bella que una arquitectura medieval, que el gótico rayoné, como les dicen los franceses, el que es todo flamígero, se dice en español. Es precioso, precioso, y la música es bellísima. Y a veces la ropa, claro, son 10 siglos y un continente, pero a veces la ropa también era muy bonita. Y la pintura es muy bonita. Hay cosas muy bellas. ¿Por qué el dios de Moriana o uno de los dioses de Moriana es Mitra? Porque en algunas regiones de Europa se quedaron los cultos mitraicos, como los romanos los llevaron, ¿no? Y se quedaron ahí, y entonces yo tengo esta idea que incluso probablemente en España hay una relación, por supuesto es incomprobable porque yo no soy arqueóloga, entre los cultos mitraicos y algunas cosas de los toros, de la tauromaquia. Pero pues no hay manera de demostrarlo, ¿no? También la tauromaquia tiene que ver con Grecia y con Creta y eso, pero el baño de sangre, así esta cosa como de solar, del toro como un dios solar, pues yo creo que es porque los romanos los dejaron en España, en Francia, en todo, fueron dejando santuarios. La primera vez que leí la palabra tungro fue en un libro que se llama La Pavorosa Revolución. La Pavorosa Revolución es la caída del Imperio Romano, es una frase de Gibbon, que habla de los tungros haciendo ofrendas en que quién sabe qué tipo de bárbaro es, en un pequeño santuario en Francia. Y cuando uno va a Francia, de repente en algún lugar, incluso dentro de París, encuentra una pequeña arena así chiquitita, del tamaño de un anfiteatro de escuela, que era una arena de gladiadores ahí en Francia, ¿no? Entonces fueron quedando muchas huellas de esos dioses antiquísimos en la Europa medieval, y se les medio rendía culto y medio no, dependiendo del lugar. Entonces por eso está esa presencia de Mitra como un arcaísmo ahí. Ya para la familia de Loba ya es un arcaísmo, entonces es un culto viejo y misterioso. Porque también se menciona aquí en Loba a un señor medieval que aparece en un cuento que es el que derribó un árbol sagrado. Entonces, ¡ay, sí! El olmo de Donar. Sí, cómo no. Bonifacio de Fulda. Sí. Él aparece en Loba en una línea, es muy poquito lo que aparece, pero ya lo habíamos visto en El Ángel de Nicolás, en un cuento que se llama El Converso. ¡Ay, qué buen lector! ¡Qué bárbaro! Sí. ¿Cómo? ¿Perdón? ¡Qué buen lector! ¡Ay, gracias! Sí, no, qué bárbaro. Me cachaste todo. Es que la historia es súper impresionante y se puso la Biblia, se la puso así y pácatelas. De todas maneras le atravesaron la Biblia, pero pues es que había un árbol lleno los germanos creían lleno de hadas, elfos, todo, y este hombre lo mandó tirar. Le valió gorro, lo mandó tirar y los germanos se quedaron calladitos, se aguantaron, y cuando el hombre andaba por ahí le tendieron una emboscada y lo mataron. Y en Fulda es muy importante, pero eso lo acabo de leer hace 2 años, en un libro de Stephen Greenblatt. En Fulda se descubrió el manuscrito que existe, el primer manuscrito que se pudo estudiar así todo en el Renacimiento, de Lucrecio. Y según Stephen Greenblatt, gracias a ese manuscrito de Lucrecio, el Renacimiento tiene la forma que tuvo, de luminosidad y de amor por el cuerpo y eso, porque Fulda tenía la más grande biblioteca. O sea, se murió este pobre, le hicieron trizas la cabeza, y luego los padrecitos de ahí se dedicaron a copiar y a juntar pergaminos de todo el mundo, aunque no estuvieran de acuerdo con lo que decían. Sí. Es un monasterio bien padre. Sí. En Loba también tenemos un personaje que es un medio maluco, no, es maluco, no medio, es maluco, y por ahí me pasaron el chisme de que es un personaje de la política mexicana, que es el consejero del rey.
si no me equivoco, es Senen. Senen es Calderón, caray. Y Es Felipe. y tiene un final muy, pues al final el dragón es el que se lo despacha, ¿no? Sí, sí, merecía, merecía pasar más penas, hombre, pero pues la historia, la historia necesita equilibrio y no depende de los deseos del autor, sino de lo que impone la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí Tengri se lo llevó, que para los tungros esa es una muerte honrosa. Decían, pero ¿cómo, hombre? Pues ¿cómo? Nos lo hubieras dejado 2 días, hombre, a jubilar. Pero no, bueno, Tengri fue. Sí. Esto para decir que Loba también es un libro con un fuerte trasfondo social, ¿no? O político, porque es un libro antibélico, como yo creo que es toda la fantasía épica. El Señor de los Anillos es un libro antibélico también. Sí, como no, ese es el gran modelo. Ese es el insuperable y hermosísimo modelo de la fantasía que es épica y antiviolenta, porque es épico lo que hacen Frodo y Sam, es épico, pero no es violento. Es un libro triunfal, es un libro maravilloso. Yo soy una Tolkienville de lo peor. Y también eres Úrsula K. Le Guiniana, no sé cómo decirlo. Sí, soy una Ursulina, soy una madre Ursulina, Ursulina. Ursulina. Sí. Sí, háblanos de estos autores y de otros autores que te han inspirado para escribir o que han influido en ti. Pues Loba es el libro que yo, según yo, es el libro que, ese es un hijo del Señor de los Anillos y del mago de Tierra Mar, que si se hubieran encontrado y se hubieran casado esos libros, hubieran tenido como hijo a Loba. Y una vez soñé con Tolkien y Ursula Le Guin que me dijeron que yo era muy buena aprendiz y me daban un pin de aprendiz. O sea, de que algún día podría yo llegar a sentarme con ellos en la misma banca, porque era un ámbito totalmente medieval y era un sueño absolutamente maravilloso. Ellos son dos influencias muy fuertes. Tolkien tiene la música de lo más antiguo y Ursula Le Guin es muy parca, es muy sobria, es una belleza, como dice Harold Bloom, muy sombría y muy severa, pero muy bella. Y yo quiero tener una prosa parecida, aunque ya se ve que mi prosa es un poco más, ay, pues florida, ni modo, ¿no? Yo quisiera que fuera un poco más sequita, aunque en los cuentos es seca, yo creo. ¿No? Pero me han influido un montón. Los poetas me han influido, los poetas también medievales. Me gusta Jean de Arras y me gusta el Cid, y me gusta el romancero, pero también me gusta Neruda, me salto las partes de cantos a Stalin, tarugadas de esas. Me gusta mucho Neruda, me gusta Paz, pero el que más adoro es a Borges. Por Borges siento una veneración, pues como la que siento por Tolkien y Ursula Le Guin, ¿no? pero con esta cercanía inmensa de que él escribió en español. Entonces, lo que él ha hecho en español para mí es milagroso y no lo pienso casi diario a Borges. Es una cosa rarísima, es como si fuera un pariente. Ayer estaba pensando, me voy a comprar una sudadera porque tengo mucho frío y ya estoy llenando mis suéteres de hoyos y lo que necesito es una sudadera. Entonces pensé, me voy a comprar una sudadera que tenga aquí Audín. Perdonen, me dijiste que este era un lugar safe para los nerds, entonces puedo decir estas cosas, ¿no? Quiero mi sudadera que tenga aquí a Odín y que tenga un lobo y que tenga un cuervo y no sé qué. Y tiene una manga que dice Odín. Y me puse, en ese instante me pongo a pensar en un poema de Borges que se llama La Luna, que habla de Fenrir el lobo y que habla del barco que está hecho con las uñas de los muertos, ¿no?
Entonces habla de la luna y dice que hay un lobo cuyo extraño destino es devorar a la luna en como la última noche, dice, y esto el norte profético lo sabe, y que va a terminar el día que llegue el barco hecho con las uñas de los muertos. O sea, me voy a comprar una sudadera por piedad, una sudadera que Borges nunca se hubiera puesto. No creo ni que le gustara el modelo de sudadera. Y cuando hago clic para comprar mi sudadera en una tienda super nerdy que se llama algo así como el mago blanco y el elfo morado, no sé qué, pienso, Borges, o sea, todos los días pienso en Borges. Entonces él es mi gran amor literario. Él más que nadie es mi amor literario. Pero también, tal vez hago mal en decirlo, porque también Thomas Malory y casi todos los libros que leo me dan algo, hasta los malos. Los malos me dicen por aquí no, por aquí no, por aquí no, ¿no? Todo lo que leo me da algo, menos quizás las declaraciones políticas de cualquier político de cualquier partido, casi todo lo demás da algo. Las recetas, los recados, todo da algo. Pero es Borges, Tolkien, Borges y Ursula Le Guin. Y Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar, que también, Dios mío, ¿qué es eso? Y, ay, no sé, de los ingleses hay un montón. Como te digo, Malory lo quiero mucho. T.H. White lo quiero mucho. J.K. Rowling, ya sé que todo el mundo tiene problemas con ella y dicen que es una TERF, pero también la quiero mucho. ¿Qué quieren? La quiero mucho. Y Harry Potter me hizo muy feliz y eso no lo podemos olvidar. Todo lo que nos dio. Entonces hay que separarlo. O no sé cuál sea la solución, pero también pienso mucho en Harry Potter. Casi todos los días pienso en Harry Potter. En esas batallas del último libro, cuando matan a Hedwig, y que él no mata a los otros, porque dice, bueno, pues es trabajo de los otros, ellos son los que matan, no nosotros, ¿no? Y eso me gusta de Harry Potter. Y así, esos son mis principales, yo creo. También leo griego, sí, leo y oigo la Ilíada en Audible y lloro mucho y así. Soy bien nerd, man. Sí, todos aquí somos nerds. De hecho, aquí tenemos permiso de ser nerds. Y hay un montón de cosas hay un montón de otras cosas que me gustaría preguntar sobre Loba, porque es un libro muy, incluso está lleno de notitas, porque no es que yo tenga una gran memoria, entonces pues lo tengo que anotar. No los rayo porque, pues no, algunos los subrayo, pero estos no. Entonces me gustaría pasar con este maravilloso libro que es El Ángel de Nicolás, que ojalá que se pueda ver en mi cámara. Y este Sí se libro ve. tomas personajes o situaciones de la historia, de la mitología, ya sea griega o hebrea, y recreas esos pasajes, pero los recreas con una visión muy humana y eso me gusta mucho. Háblanos, por ejemplo, de el que comentábamos hace rato de El Converso. ¿Cómo surgió la idea para ese cuento y cómo fue el proceso de escritura de ese cuento? Pues ese fue un enamoramiento, estuvo bien padre. Es que yo estaba leyendo la historia de San Wulframio, porque yo leo muchas historias de santitos porque me encantan. Porque hay algunos evangelistas, como este pobre de Fulda que le hicieron la cabeza, que se la abrieron como si fuera un cacahuate. Por ejemplo, el otro día les estaba contando a unas amigas que me daba mucha ternura que había hombres que habían ido a evangelizar a Escocia y habían leído el evangelio a unas focas porque no encontraron a ninguna gente donde estaban, por ejemplo. Esas historias me conmueven mucho. Y estaba yo leyendo la vida de San Wulframio, que era pues también un evangelizador. Y Wulframio conoció a Radbod, al conde Radbod, el hombre del converso, el protagonista. Y la vida de San Wulframio solo cuenta que ya después de haber catequizado al conde,
el conde le preguntó cuál iba a ser el destino de las almas de sus padres y que ya estaba todo preparado para su bautizo y que cuando San Wolframio le dijo que se iban a ir al infierno, le dijo gracias, pero no gracias, ¿eh? Yo prefiero estar con mis papás en el infierno que con usted en el cielo. Y entonces Ay, no. me vino a la mente una imagen de un hombre tosco, joven, melancólico, y me puse a averiguar de él todo lo que podía. Hace varias apariciones en libros que yo quiero mucho, que son libros sobre la conversión de Europa, porque pues hay que recordar que no solo en América hubo evangelización. Y Radbot parece que era sí efectivamente un hombre de temperamento muy melancólico y que después de ese encuentro con Wolframio reinó con cierta tranquilidad sobre sus súbditos, pero no se quiso convertir, pero toda la vida estaba meditando sobre el cielo, sobre el infierno, sobre los dioses viejos, el dios nuevo, y pues eso fue lo que pasó. Y me enamoré mucho de él, me caía muy bien, me cae muy bien el personaje, me Ok, gusta mucho. ok, bueno, ya volvió Belén. Recuerdo. Ah, sí. Ay, no, es que ese es mi cuento favorito. O sea, recuerdo cuando Omar fue el que me, cuando iba por mi hijo a la guardería, yo siempre lo escuchaba y cada vez que lo escuchaba lloraba. Lloro porque me encanta esa lealtad que él tuvo. O sea, yo prefiero el infierno que no ver a mi familia, como él recordaba a su padre y lo que había hecho por su clan. Y Sí, que, Porque o hay que sea, decir que tiene, y me gustó mucho cómo dio la vuelta y cómo, y todos se quedaron shook. O sea, fue, fue muy hermoso. Cómo él iba caminando, cómo las personas nos miraban. Él era el líder y lo seguían. Bien, nadie se quedó. eso sí lo inventé todo yo, porque no se Es cuenta cómo lo fue, que quería nada decir. más se cuenta que se fue, que se salió. Ujú, Pero y si Be- tú lees la ujú. lealtad de los jefes de tribu en los clanes de esa zona del mundo, que ahorita sería Bélgica, Alemania, el norte de Francia, las relaciones entre los caballeros y entre los jefes de los clanes y sus hombres eran muy, 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 muy cercanas, muy, muy cercanas y a veces reforzadas por lazos de sangre y definitivamente muy cerca en la experiencia. Entonces seguro cuando dijo yo ya me voy, dijeron nosotros también, pues no tenemos nada que hacer con este viejito tan flaco. Ay, sí. cabe aclarar que Belén lo escuchaba porque tiene tu grabación de la radio, del cuento. Ujú. Entonces, por eso decía que lo escuchaba de camino. Sí, es que está en descarga UNAM. Sí. Y también esto para comentar que es un libro ideal para leerse en voz alta, por cómo Ujú. suena, por la música de los cuentos. Sí. Por ejemplo, en el primer relato, que se llama El idioma del paraíso, la primera frase y la última frase se quedan en la memoria, por alguna razón, pues por cómo suena seguramente, ¿no? Porque tienen como como, no sé, como si fueran textos que se hubieran quedado de otra época, como ese tono de Ay, leyenda. que esa es la intención. La intención es esa, es saltarme los siglos si se puede. No escribir, no escribir como si fueran personas de ahorita, pero disfrazadas, ¿no? No, o sea, que no son medievales de mayas y ni son griegos de toalla amarrada como en lugar de toga. Eh, que sean ellos. A veces son muy raros para mí, pero de todas maneras que sean ellos. A veces son tan raros que no sé ni qué hacer.
los poetas preislámicos y gente así que yo leo y que me asusta muchísimo. Incluso en la misma Ilíada hay gente que me asusta muchísimo. Aquiles me desconcierta muchísimo y no lo quiero nada. Pero me resulta maravilloso poder escuchar las palabras que escuchaba gente hace, no sé, miles de años. La Ilíada es a lo mejor del siglo VIII antes de Cristo. Entonces, pensar que estoy escuchando una historia del siglo VIII antes de Cristo hace que se me salga el corazón muchísimo, me da una emoción enorme. A mí el futuro no me interesa mucho, me interesan el presente y el pasado. El futuro es tan incierto que no tengo idea. Y me da un poco de miedo, también lo confieso. No soy de esas gentes optimistas que piensan, todo se va a componer. No sé, espero que todo se componga. Yo pondré de mi parte lo que se pueda, pero quién sabe. En cambio, el pasado, qué interesante. ¡Qué bárbaro! ¡Qué raros hemos sido siempre! Entonces eso quiero. Yo quiero escribir como una gente de otra época. Mis libros esos, porque tengo unos... Tú eres el único que ha leído mis cuentos, que todavía no salen y van a salir hasta el año que entra, que ocurren en este mundo y que me siento muy insegura transitando por el siglo XXI. Muy, muy insegura. Bueno, pues Entonces vamos a ver esperaremos. cómo les va. Sí, a ver qué dice la gente. Igual dicen, ¿qué madre es esta? Esperaremos con ansias ese libro al año que entra. Y hablando de gente que se comporta de forma rara, de esos medievales que se comportan de forma rara, que piensan de forma muy distinta, tenemos también a ese soldado bizantino que después de una batalla y de un encuentro con un ¡Ay! ser sobrenatural, decide no hablar, hacer voto de silencio y no vuelve a hablar nunca, pero aprende a escribir. Y nos cuenta su historia. Sí. Sí. El cuento Sí, se mi llama El vida Ángel de santa, ese es un Nicolás. malvado. Sí, es el cuento que le da título Sí. al volumen y a diferencia de los otros cuentos, este transcurre en Bizancio, en el siglo VIII, durante la guerra entre los bizantinos y los búlgaros, que a lo mejor por ahí se resuelve el asunto Sí. de los nómadas en loba, porque en el siglo VIII están los búlgaros y Sí, y los, tienes magi- razón, tienes razón. y los magiares y un poquito más al norte, que son los Sí, antepasados de los húngaros. sí, ¿cómo no? Y David me decía, mi esposo me decía, oye, ¿que los búlgaros no son güeros? Y yo le decía, en esa época no, no. Eran Y parecidos bueno, a pues los turcos. exactamente, uralo-altaicos. Entonces, bueno, pues tuvimos una aclaración, todo esto es pre-Wikipedia, entonces hubo grandes exploraciones de enciclopedias físicas, como dicen ahorita, así de, a ver, agarra, tráete la enciclopedia y ahora vamos a consultar a la biblioteca del Colegio de México, no sé qué, y sí, efectivamente, es esa guerra que fue muy cruenta, y el Khan el malo se llama Krum, como Víctor Krum, el búlgaro campeón de Quidditch. Entonces, cuando yo vi eso, quedé desmayada. Decía, no puede ser. Se llama Krum, pero porque es un nombre búlgaro. Ahora, sí, ese Khan se las hizo ver negras a los bizantinos, los bizantinos fueron una superpotencia medieval y además una superpotencia religiosa, bien raros también, eh, de ellos son los más, los ascetas más renombrados del catolicismo, de la tradición cristiana, no católica, al revés, ortodoxa, los que se paraban en un estilite, o sea, en una columna 18 años, como Simón de Estilita y eso. Y bueno, pues Nicolás efectivamente se supone, según los hagiógrafos bizantinos, que sí existió, fue un soldado, acompañó a Nicéforo a una batalla y le extendieron un 4. Los bizantinos se portaron fatal en la ciudad de los búlgaros esperaron afuera, les pusieron en la torre. Y efectivamente Krum se hizo una copa con el cráneo de Nicéforo. Esas copas se llamaban escalas en otras latitudes del mundo.
son más o menos usadas en la antigüedad, cosa horrorosa, y era el cráneo del enemigo medio sumergido con una base de plata y con una cosa para sostenerlo, y ahí bebían su vino, cosa que me parece increíblemente horrible. Pero eso pasó y es un cuento muy pacifista que tiene que ver con muchas cosas que pasaron en México en el momento que yo lo estaba escribiendo, que me dolieron muchísimo, como todas las cosas que pasan aquí, y el cuento termina diciendo que matar y morir no es la respuesta, ¿no? Claro, Nicolás no sabe cuál es que sigue tampoco, pero lo que tengo yo también por cierto es que no es la respuesta. Cada quien debe encontrar significado a la vida, pero matar o morir no es. Y a veces parece que es para algunas personas, ¿no? ¿Y el cuento de Personas que simplemente... Marcias, de dónde surge? ¿Es el que, digamos, el que está un poquito más alejado de los demás? Porque viene de la tradición clásica. Sí, ese lo soñé. Soñé que Marcias, en la tradición de los adoradores de Apolo, de Esculapio, del templo del dios, del semidios médico, parte de la curación es dormirte y preguntar al oráculo, y Apolo siempre contesta la verdad, pero la contesta a medias. Entonces yo pensaba, ¿por qué Marcias? Siempre pensaba, ¿por qué Apolo sacrificó a Marcias y por qué Marcias fue al concurso? ¿No? Y leyendo Ovidio una noche, después me dormí y soñé que Marcias interrogaba al oráculo y que el dios le decía, dame de ti lo que más vale. Y Marcias creyó que era su arte y no era su vida. Entonces va voluntariamente a darle al dios tramposo lo que más vale, pero él creyendo que es su destreza en la música y no lo que más vale de cada uno de nosotros es la vida. Está el último porque es el cuento que más ternura me da el personaje. Me da mucha ternura y los cuadros renacentistas que existen sobre ese episodio me parten el alma y todo. Me da muchísimo, me inspira muchísimo amor, Marcias. Muchísimo. Entonces, por eso está al final, porque el Ángel de Nicolás es como una ópera. Entonces, el idioma del paraíso es la obertura, digamos. Y no una ópera, una sinfonía. Y el final es este final que es muy melancólico, ¿no? Tiene otros así más acelerados, que serían el converso y sería el mismo ángel de Nicolás, y luego termina suavemente con una nota muy melancólica, que es sobre la ceguera que nos hace ver la belleza externa nada más de la gente y de no valorar la vida, la propia y la ajena, como con el valor que tiene, que es inestimable. Sí, porque Apolo es un dios muy hermoso físicamente, tiene la apariencia de un joven muy bello, y Marcias es feo, pero el más cuestionable es Apolo. Sí, como no. Y acerca de los otros cuentos, los que vienen de la tradición hebrea, La piedra y La mujer de Lot, ¿cómo surgieron esos cuentos? ¿Cuál es la historia detrás de esos cuentos? Lot me cae mal porque les ofrece sus hijas A la multitud. a los señores de Sodoma, a la multitud, hombre, pues si los ángeles se pueden defender solos, ¿no? Y porque me choca la idea de Jehová de destruir Sodoma, me choca y siempre me ha chocado. Desde chiquita instintivamente decía, ay, ¿por qué? ¿Por qué los va a matar? Porque están haciendo todos el amor, pues qué bueno. O sea, ¿por qué este Dios es tan enojón y prefiere que la gente se mate a que haga el amor? Verdaderamente, qué extraño Dios. Lo sigo pensando, ¿eh? No con esos términos pueriles, pero sí sigo pensando, ¿qué religión tenemos que perdona más fácilmente un asesinato que un cuerno? Y bueno, tiene que ver con la misoginia y con una bola de cosas,
¿no? Con la homofobia, una bola de cosas que están ahí, que son lastres muy viejos y muy horribles y muy, muy torpes, no los entiendo. Entonces, esta situación desde chica, yo decía, pero qué barbaridad, no, hombre, aparte tan cobarde que es Lot, qué bárbaro, no se mide y tan ingrato. Si los habitantes de Sodoma le dieron un lugar entre ellos y lo protegieron. Y la piedra es porque ahí quien me cae mal es Herodías. Y porque soy absolutamente, me encanta la figura de San Juan Bautista, aunque es tan puritano, me cae muy bien porque anda vestido, como dice la Biblia, con su piel de camello toda llena de mataduras y come grillos y miel y no sé qué, es una especie de hombre salvaje iluminado que me fascina, me Y fascina. tiene aliento de manzana. Sí, Eso la boca describes. huele a manzanas, sí. Sí, Y así me al, lo imagino. y al final, cuando el techo de ese palacio en el que viven en el exilio cae encima de ellos, y la última frase es que Herodías se dio cuenta de que eran para los dos, o Herodes se dio cuenta, si no me equivoco, que eran para los dos. De alguna manera, esa idea me interesa también, ¿no? Porque históricamente la culpable del, como decías tú, del cuerno, pues es la mujer y el hombre qué, ¿no? Y entonces es interesante que en el cuento, pues está esa última frase de que la piedra, que es el castigo Pero del... pues Dios muy justamente los mata a los dos. Ajá. Y el cuento que transcurre en el desierto Al-Mutnabi, ¿de dónde surgió ese cuento? Que también es muy interesante. Hola, ¿tú me escuchas, Belén? Creo que me perdieron. Ahora sí nos pasmamos porque no oí. ¿No? ¿Ya me escuchas? Ya ahorita ya perfectamente. Ah, ok. Te preguntaba por el cuento que transcurre en el desierto, Al-Mutnabi. ¿De dónde surgió ese Bueno, cuento? ese es de la poesía de Mutnabi, es el más grande poeta de los árabes, para los árabes. O sea, no van a creer que es un juicio mío y que yo ando ahí opinando de un idioma que no hablo. En todas las ciudades árabes hay una avenida Al-Mutnabi. Cuando el Museo Nacional de Irak, que sé que saquearon los gringos, estaba en la avenida Al-Mutnabi. En Egipto hay avenida Al-Mutnabi, en el Cairo, en todas partes hay avenida Al-Mutnabi. Y él se beduinizó, que es como si alguien aquí dijera, yo que tendiera por alguna de las dos, vertientes del castellano, de la tradición náhuatl o, no sé, tarasca o lo que sea, y que se fuera a vivir a Michoacán entre los tarascos o los huicholes, o que se fuera a vivir con los huicholes, o en Yucatán con los mayas. Quiero decir con esto que decidió salirse de la ciudad para recuperar lo que él entendía como el modo de vida verdadero árabe, que era del desierto. Y como también era un tipo muy arrogante, escribió unas coplas groseras contra el gobernador del Cairo y lo mandó matar en las afueras de Bagdad en 965. Es una emboscada de la que se sabe que quedaron los poemas ahí tirados en la arena y que se dice, la leyenda lo dice y hasta Borges lo recupera, que un esclavo le dijo a la hora de los trancazos: me conocen los caballeros, la noche y el desierto, que es parte de la Casida del Beduino, que es un poema muy famoso de él. Entonces yo decidí narrar sus últimas obras, tratando de imaginar los diálogos de sus últimas horas, de imaginar su diálogo con su hijo, que iba con él,
y que sobrevivió al ataque porque no era con él el asunto. Y él ya estaba bien amargado porque no había encontrado patrón, porque se había peleado con Saifa Abdallah y con el visir de Egipto y con un montón de gente, porque era muy enojón. Y me traté de imaginar sus últimos momentos. Llevaba un tiempo sin escribir porque no encontraba refugio y bueno, la verdad la estaba pasando mal y supongo que su poesía llegó a rescatarlo en los últimos momentos de su vida y que murió pues con su poesía en los labios, que era una poesía épica muy, ¿cómo te diré? Pues muy beligerante, pero muy bella, o sea, muy de batalla, muy de esa épica del desierto, que es de gente muy valiente, ¿no? Porque son como condiciones de vida muy extremas. Entonces, son grandes hombres de guerra, son grandes guerreros. Pues conquistaron España en 5 segundos casi. Entonces, sí, lo que me lo imagino como un gran jinete, aunque ya fuera viejito, un, un, un buen espadachín, etcétera. Y entonces así me imaginé sus últimos momentos y traté de construir los últimos momentos de un artista al que salva su propia obra al final de su vida. ¿Te gustaría comentar algo, Belén? Porque creo que ya acaparé un poco el micrófono. Belén. No Creo que sé si la, nos oye, Belén. creo que la perdimos de nuevo. Si no, como quiera, esto va a quedar grabado. Y cualquier cosa igual con la edición la quito. Y por último, porque ya llevamos casi 1 hora y media, qué bárbaros, está este magnífico libro, que es El Rey de Jerusalén. Gente de Facebook que nos oyen, cómprenlo porque está súper barato en librerías y es el regalo perfecto para esta Navidad. Porque es un cuento de Navidad, pero también por las ilustraciones tan bonitas. Sí, cómo no. Este, y este es Pero tienes un, mucha razón. O sea, no por anunciarlo. perdón. No, nada más te estaba dando las gracias diciendo que tienes mucha razón. Gracias. Y es un libro que cuando lo leí por primera vez fue muy especial para mí porque una de las imágenes de la infancia que más atesoro es la de Godofredo de Boillón escalando el muro de Antioquía, porque yo había leído de niño un libro sobre las cruzadas con ilustraciones de Doré, que, Pues el mismo que leí yo. pero ese libro era muy interesante porque era de un señor, creo, pues de hace como 2 siglos, pero lo sabía todo y creo que ni siquiera era arqueólogo ni historiador ni nada, pero lo sabía todo. Es un libro muy impresionante. Micho, ¿no era un libro con una pasta azul? No me acuerdo, estaba en la biblioteca pública. No, pues luego te lo voy a enseñar porque ese libro de era anticuario, Micho, y sí sabía todo y está ilustrado por Doré. Y, y una de las Es imágenes que más me impresionante. gustaba era la del asedio de Antioquía, porque cabe mencionar que los Sí, cómo cruzados no. llegaban, mataban y continuaban el camino. Sí, horrendos. Y algo que me gusta mucho de tu cuento es que al final el rey de Jerusalén, no Godofredo, sino su hermano Balduino, este, ve a la Virgen y al niño, primero entre los muertos, Sí, entre la montaña de muertos que armaron los cruzados, y luego en la iglesia, en la coronación, que es en Belén, ni más ni menos. sí. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cuál es el génesis de este cuento? Pues que me habían pedido un cuento de Navidad y yo quería escribir un cuento contemporáneo porque no me quería quedar atrás. Pobre de mí, porque yo voy por lo menos 1000 años atrás
todo el mundo, pero pues yo quería escribir un cuento del siglo XXI donde la gente se reuniera y presumiera de su teléfono y su iPhone y su coche y quién sabe qué. Pero todo eso me es súper ajeno, y despreciaba yo a mis personajes y no los quería yo nada y me tenían fastidiada. Eran unas señoras sangronas que se reunían y presumían y trataban mal a los demás, a los pobres y no sé qué, y solo una entendía de qué iba la Navidad, y era una señora que ayudaba en un orfanato. Pero no estaba satisfecha, las odiaba. Ahí está mi gato llorando. Y un día estaba sentada frente a la tele y pensé, pero ¿cómo? Pero no, pero si el primer rey de Jerusalén fue coronado el 25 de diciembre en Belén, pero yo qué me ando preocupando de señoras en el Palacio de Hierro. Ese no es mi mundo. Mi mundo es este mundo terrible. Y entonces ya me senté y lo escribí. Efectivamente, a Godofredo, yo siento que le dio una tristeza, que tenía como accesos de lucidez en medio de su personalidad así atrabancada, terrible, y después de que participó primero en el saqueo de Roma, tuvo una depresión horrible, no se quería salir de la cama, estaba rezando todo el día, furioso, así, no quería comer, no sé qué. Y yo creo que después de hacer todo lo que hizo en Jerusalén, que fue tan cruel y tan horrible, se dio cuenta. Y de eso trata el cuento, de que no hay nada más opuesto al mensaje de los evangelios que la guerra, pero por Dios. Y ahí fueron estos desdichados a matar a todo el mundo desde Europa, porque venían matando a todo el mundo desde que salieron, a matar a todo el mundo por Siria y todo, a matar a todo el mundo hasta que llegaron a Jerusalén. Y a matar, por supuesto, a todo el mundo en Jerusalén, donde vivían musulmanes, judíos y cristianos en santa paz. Pues, ¿cómo? Entonces, por eso lo escribí. Y es mi regalo de Navidad. Muchas veces los regalos de Navidad, porque, porque creo que esa es una verdadera tarjeta de Navidad. O sea, recordar que ahorita una señora que venga de El Salvador con su hijito son a quienes debemos de prestarles atención y tener con ellos la mejor caridad que podamos dar. Quiero decir caridad, caritas, amor. Que eso es el mensaje evangélico y que la gente no lo sigue porque es dificilísimo de seguir. Porque a veces lo que te dan ganas, el prójimo es el próximo, el que está junto a ti, y a veces te dan ganas de agarrarlo a palos. Pero, digo, por lo menos no invadas su ciudad y mates a la gente. Entonces, ese es el génesis del Rey de Jerusalén, y sigo sin poder escribir un cuento contemporáneo de adultos. No puedo. Los chicos me caen bien, los adultos contemporáneos no sé. No sé, todavía no sé. Sí. Y mencionabas que en la escritura de tus cuentos y de tus novelas no interviene Wikipedia, y qué bueno, porque en este cuento nos enteramos de que estos dos guerreros, estos dos caballeros, Balduino y Godofredo, eran descendientes de Carlomagno, y eso no lo dice la Wikipedia. Sí. Sí, y aparte, bueno, también de su familia participaron en la invasión de Inglaterra, y bueno, eran de una familia muy cuca, de puro malvado. Pero pues, no, Carlomagno era adorable. Es una figura muy adorable. Bueno, ya hemos estado aquí hablando casi hora y media, entonces creo que nos vamos a despedir. Por ahí Belén experimentó algunas fallas técnicas, no sé si nos está escuchando, pero igual, como nos faltó hablar de Aulilla y de un libro que me gusta mucho, que es Ladridos y Conjuros, pues a ver si planeamos luego otra charla, Verónica. Cuando tú quieras, cuando tú quieras. Y también para hablar de tus columnas, que son muy interesantes de las rayas de la cebra. Cuando tú me digas, yo agradezco mucho que tú me leas. Eres un lector muy sagaz y bueno, no está de para saberlo, pero además leemos todo igual y nos sabemos
Tres Mosqueteros de memoria y unas cosas rarísimas. Y entonces, ha sido un encuentro muy mágico. Y yo no soy nada mágica, ¿eh? Escribo de magia y todo, pero yo soy la persona más racional del planeta. Pero mi encuentro con Omar ha sido una cosa súper mágica. Entonces, cuando quieras, por este mismo medio, solo mándame el link a mi correo, no a mi teléfono, porque mi teléfono no entiendo cómo funciona, ni cuáles son sus limitaciones, ni sus ventajas, y yo aquí estoy. Bueno, muy bien. Entonces, hasta luego.